Hola amigos de Catálogo Arquitectura, buenas tardes, ¿se escucha bien? Cualquier cosita me avisan por el chat. Hola Igor, hola Carola, Rodrigo, Patricio, Germán y todos los que se unieron hace poquito. Me alegro un montón de tenerlos acá nuevamente en este webinar técnico organizado por Catálogo Arquitectura, pero liderado por LP. Les cuento que, bueno, deben saberlo, pero nunca es menor volver a indicarlo. LP es líder mundial en la fabricación de productos para la construcción, especializado en introducir tecnología, eficiencia y calidad en la construcción de vivienda. Dentro de sus principales familias destacan tableros, revestimientos y vigas en OSB. Hoy día vamos a hablar sobre, o vamos a aprender, mejor dicho, cómo diferenciar los tableros OSB. Vamos a aprender a distinguirlos de la mejor forma posible y así aprovechar sus diferentes potencialidades y usos. Así que sean todos muy bienvenidos y ojalá aclaremos dudas con respecto a este tema. Nuestro expositor va a ser Álvaro Rojas, gerente del área técnica de LP, especialista en estos temas, quien ya está en cámara. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Carolina. Buenas. Está de más decirles que dentro de Catálogo Arquitectura están todos los productos de LP y pueden comunicarse directamente con el área comercial si que tienen alguna duda. Y también pueden descargar los modelos BIM de esta importante marca. Al final de la presentación vamos a sortear una Google ilustrada dentro de los asistentes que estén presentes, de acuerdo a una pregunta que va a realizar Álvaro. Ya la primera persona que me aparezca en el chat a mí va, y con la respuesta correcta claramente, va a ser el ganador de la UC. Así que les recomiendo que estén todos súper atentos a la presentación. ¿Ya? Bueno, eso, y Álvaro, te cedo la palabra, el público es todo tuyo, y al final de la presentación vamos a ir respondiendo las preguntas, y yo las voy a ir anotando ahí en rojito para decírselo a Álvaro y que él las responda. Álvaro. Perfecto. Muchas gracias, Carolina, Bueno, nuevamente. Excelente presentación otra vez. ¿Ah? hablamos. Muchas gracias, estamos en contacto. Oye, Ok. un agrado tenerlos por acá nuevamente. Hoy día les he preparado un set completo de charlas nuevas, siempre con la idea de ir mejorando las prácticas, los usos, las calidades. eh, y respondiendo algunas de las preguntas que siempre me van haciendo. Entonces, vamos con la charla, a ver si me funciona la presentación, permitir que el acceso, y ahora la presentamos total. Ahora la están viendo correctamente, me imagino, ¿cierto? No, no se ve correcto, se ve como al principio lo vimos, Álvaro. Ok. ¿Ahora sí? Ahí está perfecto. Perfecto, ya. Entonces, el OSB, ¿cómo diferenciarlo y por qué debemos saber hacerlo? ¿Ya? No me voy a centrar y voy a partir la charla completamente al revés, desde el punto de vista de las necesidades y los requerimientos que ustedes van teniendo, ¿ya? Y esta es una pregunta muy común y que nace hoy en día con más fuerza, producto de que estamos teniendo una recepción masiva de tableros de distintos orígenes y de distintas calidades, ¿ya? Y hemos visto en ciertas medidas que con todos los llamados que tenemos, que hay mucho desconocimiento, hay falta de información, pero más que nada hay un desinterés o una desinformación con ciertas características. Entonces, la primera pregunta es ¿cuándo el elemento o un elemento es estructural? ¿Ya? ¿Cuánto es o cuánta sería la resistencia que debiera tener un elemento para que pasara a llamarse estructural o si es que existe o no existe? Entonces, ¿de qué depende que eso sea de esa manera? ¿Ya? ¿Es más estructural el acero, la plancha de OSB, la plancha de terciado, el cartón, el papel? ¿Qué es lo que es estructural? Todos le ponen hoy día a cualquier elemento le ponen estructural y eso
inmediatamente deja como que esto es súper resistente, súper bueno, y por tanto lo podemos usar directamente en vivienda, ¿ya? Solamente con el fin de aclarar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un elemento es estructural? ¿Ya? Eh, el acero, el hormigón, la madera, la viga LCL, el CLT, los paneles SIP. ¿Qué es estructural o qué es más estructural? ¿Ya? ¿Es suficiente que la palabra diga estructural? ¿Ya? ¿De qué depende que esto se lleve a cabo? ¿Ya? ¿Cuántas serían las propiedades que deberíamos tener? Entonces, a modo de fijar un protocolo o un conocimiento, yo he esgrimido esta definición de elemento estructural, que todos los elementos son estructurales cuando se conocen sus propiedades físico-mecánicas. ¿Ya? Por tanto, yo podría tener un cartón estructural, un vidrio estructural, una madera estructural, un plástico, una fibra de vidrio. Cualquiera de esos elementos podría ser llamado estructural si es que los someto a los ensayos de flexión, tracción y compresión, que me van a entregar esas propiedades con las cuales voy a poder predecir el comportamiento de estos elementos. Y si esto lo sumo a un proceso constructivo, a un proceso de fabricación uniforme y controlado, voy a poder decir que todos los elementos se comportan más o menos de esta manera, ¿ya? Pero no hay más o menos estructurales. Cada uno tiene sus propiedades. Es así que yo puedo medir un vidrio y hacerle las propiedades físico-mecánicas, y puedo medir un tablero USB y hacer las propiedades físico-mecánicas, y voy a determinar cuántas son las cargas que puede resistir. Hasta aquí estamos, creo, la mayor parte de nosotros de acuerdo en que eso es así. ¿Dónde empiezan a aparecer algunas diferencias? ¿Ya? Es que nadie habla de la duración de esta propiedad cuando entra en servicio, ¿ya? Y eso es el tema específico que quiero tratar hoy día, ¿ya? A primera forma, un repaso, ¿ya? Cuáles son los tipos de tableros más conocidos, y aquí ya inmediatamente se empiezan a separar desde el punto de vista de tablero. Los tableros estructurales pueden ser tableros macizos de madera, como un CLC o un CLT, ¿ya? Tableros de chapa o contrachapados, como pueden ser los tableros de terciado estructural, que ustedes conocen muy bien, que tienen capas impares y van cruzadas 90 grados con adhesivo fenólico en general. Y después vienen los tableros de hojuela o tableros de OSB, ¿ya? Que son básicamente, como lo muestra esta imagen, es un microchapado, ¿ya? En que la hojuela tiene un tamaño determinado y que el largo es equivalente a 2 veces el ancho como mínimo, ¿ya? Esa familia, dado que tiene entrecruzamiento de la fibra, ¿ya? Podría tener un buen resultado desde el punto de vista de resistencia a cargas verticales, horizontales o de corte. Sí y solo si siempre habláramos de una propiedad físico-mecánica a darle al OSB. Por otra parte, tenemos para otras aplicaciones los tableros de fibra, ¿ya? Los particle board, que es como el MDF, el HDF. El tablero fibra se podría decir que es el tablero que se usa para hacer muebles, que es como los tableros de melamina, ¿ya? Después tenemos los tableros que están hechos con fibras de madera orientada. Tenemos algunos tableros mixtos que pueden ser madera, cemento, lino, celulosa y fibra madera, o tenemos otros tableros extruidos, ¿ya? Pero en general, todos estos, a la larga, si yo le hiciera las pruebas físico-mecánicas, podrían llamarse estructurales. Y aquí viene la primera gran disyuntiva. ¿Por qué estos sí y por qué estos no? Mayoritariamente porque, dado que estos son de otras aplicaciones, ¿ya? En que no tienen requerimiento estructural para determinar cargas, me refiero a lo largo tiempo, y pensemos siempre en la parte habitacional, a diferencia de los que sí se usan mayoritariamente, que están testados, están con span rating determinado y tienen una serie de exigencias para la fabricación que lo hacen eventualmente
un elemento que va a estar siendo usado desde el punto de vista de aporte estructural. ¿Ya? Dicho lo anterior, vamos a algunos casos. Vamos a hacer un análisis forense simplecito sobre ciertos casos que nos han llegado y qué es lo que me dio la idea de ir resolviendo ciertas cosas que estoy viendo en los tableros. Ojo que no quiero ni hablar mal de la competencia, ni decir nada con respecto a un producto y otro. Mi orientación lo único que busca es que ustedes usen el tablero adecuado para la situación adecuada y aprendan a identificarlos. Hay algunas imágenes que voy a poner que son solamente para que ustedes las puedan cotejar, la puse, pero está clarísimo cuando uno habla con el productor de que efectivamente el tablero no cumple o cumple ciertas características. Por tanto, no lo estoy colocando desde el punto de vista peyorativo, ¿ya? Es simplemente porque quiero ejemplificar grandes errores que se cometen. Esta casa está construida con un OLB, ¿ya? El señor invirtió una tremenda cantidad de dinero, sacó todo el techo de su casa, lo puso arriba, compró puertas, ventanas. Este señor se debe estar gastando unos 14 UF por metro cuadrado. Y alguien le puso en su cara, en las caras estructurales, un tablero que dice claramente producto de tabiquería interior, ¿ya? Embalajes, cierres temporales de obra, productos de alta resistencia a la humedad con terminación suave y gran superficie, ¿ya? No es un tablero para estar en ese desempeño. Cuando alguien lo usa ahí, lo hizo mal, ¿verdad? Por tanto, leamos adecuadamente las instrucciones de Maciza, que son exhaustivas y claras. Yo puse ese recorte porque no quería latearlos con toda la información, ¿verdad? Aquí hay otro, por ejemplo, este es un cliente que nos llamó que estaba haciendo 14 casas y se le afectaron y se le llovió el tablero, ¿ya? Y él había usado un tablero USB 2 sin ninguna certificación, USB 2 según la norma europea, y que se le desintegraron los tableros. Miren cómo están los tableros al cabo de 2 días, ¿ya? Era un USB sin garantía y, por tanto, sin ninguna certificación de proceso. Por otro lado, este cliente de Chillán, que tenía una obra, es una obra de buen tamaño, fíjense aquí las casas que están construyéndose, ¿ya? Es una constructora, estos son 300 casas, o sea, no es una constructora pequeña. Compró un OSB que no tenía garantía, que no tenía certificación, pero que decía que era un OSB 3. Decía que era un OSB 3, ¿ya? No había una certificación de por medio. Y al cabo de la primera lluvia, todos los techos se le ondularon y él tuvo que retirar completamente todos los tableros de techo porque efectivamente cuando solicitó la certificación le dijeron que era para otro tipo de situación o solución. Aquí una vivienda particular que también le pasó exactamente lo mismo, que construyó, ya en una época de sol, ¿ya? Construyó con un tablero que dice OSB 3 Super Finish Eco EN300, ¿ya? Nuevamente sin certificación. Esto es lo que dice que cumple la EN300 según el OSB 3, pero lo dice el fabricante. Y ahí es donde uno entra en ciertas problemáticas, o al menos nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de soluciones, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué debo usar y cómo lo identifico? La voy a repetir varias veces en la presentación. Si yo busco en Internet y pongo en Google aquí y pongo OSB, ¿ya? Fácilmente me aparecen todas estas informaciones. Me aparece un OSB multiplac 8 milímetros rojo, un tablero OSB multiplac de 9, un OSB TechShield de Dampex, ¿ah? Un OSB de 9, marca LP, multiplac azul, tablero térmico, USB de 9.5 y de 11, ¿ya? USB de 8, y me empiezan a aparecer, me salieron miles más, pero puse esto básicamente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos ellos uso?
Si yo comparo, por ejemplo, tengo este USB de 8 a 12.000, 13.000 pesos. ¿Ah? Y este está en 13.000, este está en 13.100, ¿ya? Este de 9 está en 17.000. O sea, el milímetro caro, ¿no? Eh, Después veo acá el OSL que está al mismo valor que lo que puede estar un multiplac. Entonces, ¿cuál es el que debo usar? Si llego un poco más al fondo, empiezo a encontrar que hay USB Eco, USB 8 milímetros, USB Multiplac, ¿ya? Hay 8 milímetros, de 12, de 14, de 13, y empiezo a encontrar aquí otros que están, este estaba en 16 y este está en 13.100. Pero la descripción es una plancha de USB estructural de 8 milímetros. Plancha de USB estructural. Ok, creamos que esto es así. Me voy a otro catálogo, ¿ya? Y en los catálogos empiezo a ver nuevamente LP Arauco, LP Maciza, y algunos que dicen tablero estructural de hojuelas de madera, alta estabilidad dimensional, resistencia a la humedad, ideal para la construcción, ¿ya? Revestimiento de muros, pisos, cielo, embalaje, ya, ok, podría ser. Pero este de acá dice, de nuevo el OLB, dice ecocierre, tablero no estructural, y lo compara con el multiplac, que lo vuelvo atrás y decía claramente que era estructural. Entonces, ¿en qué me debo fijar si los miro? ¿Ya? Aquí puse 6 de los tipos de OCB que mayoritariamente nosotros fabricamos. ¿Ah? Y la verdad es que es súper difícil poder identificarlo. ¿Ya? Eh, entonces, me tengo que fijar en algunas cosas. Si yo les preguntara a ustedes, no les voy a hacer la pregunta, básicamente los quería poner en la problemática, ¿ya? Yo podría construir con estos dos y con este, ¿ya? El multiplac ya sabemos que es para cercos y cierros, y el USB Home es para ampliaciones y remodelaciones. Y este que es de la competencia, que es un USB1, ni siquiera para hacer cajones, ¿ya? Que de origen chino, llegó de origen chino. Y los chinos, como les conté la otra vez, tienen 2, 3 y hasta 4, dependiendo del valor que uno quiera pagar. Pero si yo les digo que este USB que tiene resistencia antitermita y antibacteria, este antitermita y este antitermita y antihongo, y con resistencia a certificación APA, estos tableros valen hoy día en el mercado, pues solamente voy a decirlo, el valor de más o menos el tablero del mercado de estar en unas 18 o 20 lucas. A diferencia de este que vale 9, ¿no? Que ese es comparable con este. Ni siquiera. Este es mucho mejor desde el punto de vista de tablero. ¿En qué me debo fijar? Simple. Primero, todos los tableros estructurales certificados por normativa americana y europea deben tener sello de cantos. Eso es lo más fácil. En general, los productores tienden a decir que como tiene sello canto estructural, pero ahí hay que buscar la siguiente etapa. Certificación de calidad de proceso por un tercero. Debe necesariamente estar estampado en el tablero quién es el que garantiza que eso se cumpla. ¿Ya? Además, el hecho de que tenga un tercero va a entregar una garantía de la calidad estructural, o bien conocido como span rating o graduación estructural, en que va a decir lo que les conté en la capacitación anteriores, cuántos son las separaciones, cuánto es lo que puedo cargar, cuánto es lo que debo separar, cuánto, y empieza a entregar información la lectura. Y por último, y no menos importante, en general debemos procurar entender el concepto del formaldehído, ¿eh? Que es tan peligroso como el asbesto cemento en muchos casos. Como ya les dije, este es nuestro timbre. Y fíjense las cosas que empiezan a aparecer. Está APA, le pone nombre y apellido estructural habitacional, entrega el span rating, ¿ya?
entrega la trazabilidad. Entonces, ¿cuál es el OSB que debo usar y por qué? Repliquemos. El OSB básicamente es un tablero de hojuelas de madera con 3 capas entrecruzadas entre sí perpendicularmente, con adhesivos, aditivos y ceras. Estos elementos son como la receta del pan. Puedo hacer desde un tablero de cerco o de embalaje a un tablero estructural de casa con garantía de 30 años o incluso un tablero desde el punto de vista de revestimiento. Por eso que no se deben fijar solamente en que parezca OSB. Investiguen, pidan la información técnica y van a rápidamente darse cuenta de que van a encontrar ciertas características que pueden cumplir y ciertas características que no pueden cumplir, ¿ya? La más fácil de identificar, en general, para todos ustedes, vayan, busquen el único tablero en el país con 30 años de garantía estructural es LP. No hay nadie más que pueda dar esa garantía, porque nadie más tiene la garantía, ni el respaldo, ni la certificación de tercero, ¿ya? Entonces, si ustedes son capaces de resolver adecuadamente estas 4 variables básicas que puse acá, sello de canto, certificación de calidad por tercero, garantía estructural, span rating y emisiones formaldehído, van a tener un buen tablero estructural. ¿Por qué es importante tener un buen tablero estructural? Ya se los mostré el otro día. La diferencia entre trabajar con un tablero estructural y un tablero no estructural, o el aporte que esto tiene, aquí van a ver esa casa que se cae, ¿ya? Ahora la vamos a ver de otro lado, ¿ya? Cómo se vuelve a caer, y vamos a identificar los esfuerzos reales que tiene que tener y cumplir un tablero, ¿ya? Este es el requerimiento para el cual el tablero ha sido diseñado de toda eternidad, ¿ya? Para que no se rompan las diagonales y tengamos una diagonal en todos los elementos, una cadeneta en cualquier sección y un apoyo a compresión en todos los puntos. Eso nos va a permitir resolver adecuadamente una solución estructural, ¿ya? En que va a evitar que hagan todas estas deformaciones que se producen. Fíjense cómo se rompen las placas de yeso en la parte de fondo, ¿ya? A diferencia de cuando esto ocurre en una casa con una muy buena estructuración o un diafragma, ¿ya? Con un OSB rígido, ¿ya? No hay un tema con respecto a la ruptura, al desplazamiento ni a la fatiga de los elementos estructurales, ¿ya? Aquí nuevamente, si ven los 3 comportamientos, esta definitivamente se va a caer, que es la primera. Esta tiene mayores desplazamientos y esta es la más rígida desde el punto de vista de estructura y vivienda, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto que funciona? Porque lo primero que se estudió, acuérdense, es los requerimientos de la vivienda, y de acuerdo a los requerimientos de la vivienda se hicieron los cálculos y los diseños de los tipos de tablero y los requerimientos que teníamos para cada una de las soluciones, ¿ya? Y para eso APA definió primero las características físico-mecánicas en general, ¿ya? Pero no solo ahí. ¿Se acuerdan que les dije que cuánto duraba, ¿ya? En general, en los tableros de USB, las propiedades de físico-mecánica, las empresas que tienen mala proceso, la arreglan con respecto al formaldehído. Arreglan la capacidad estructural con respecto a la cantidad de adhesivo que le colocan, ¿ya? Entonces, en vez de tener un tablero elástico, empiezan a tener un tablero rígido y más frágil. Pero se salen rápidamente de los porcentajes de formaldehído pertinente. Nosotros, y con APA en general, se le hacen todas las otras propiedades físicas. Se le mide la estabilidad dimensional, la durabilidad de la unión, en que se somete el tablero, se hierve en agua, ¿ya?
5 veces, se llama una prueba de 5 ciclos, se mete al agua, se saca, se mete al agua, se saca, se mete al agua, se saca, 5 veces, y después de eso se hace una prueba de tracción de la hojuela para ver si efectivamente va a durar. ¿Por qué se hace esa prueba tan exhaustiva? Básicamente porque el ciclo de humedectación y secado que tiene la casa a lo largo de 30 a 40 años. Y eso evidentemente va a afectar directamente todas las propiedades físico-mecánicas. No lo van a notar ustedes al corto andar, ¿ya? Pero sí se van a dar cuenta que a lo largo del tiempo van a tener una casa estable, bien puesta y que va a asegurar el tema. Eso les va a permitir además fijar el grado de exposición. Si van a poder ponerlo interior, exterior, en cubierta, no en cubierta, en la aislación, lo van a poder usar en el techo, en el piso. ¿Qué es lo que van a hacer? Además les va a medir la característica del adhesivo, cómo se comporta ante el moho, la temperatura, la baja temperatura, ante la acción de bacterias, y además medimos el contenido de humedad del tablero en el momento. Entonces, todo esto no es porque nosotros como LP, digamos que nos gusta hacer ciertas características importantes, sino que el mercado habitacional requiere de esta seriedad que un organismo internacional como APA es capaz de darnos, ¿ya? Algunas muestras de algunos ensayos de laboratorio que estamos viendo. Aquí en general en espécimen pequeño se está haciendo una prueba de flexión en una Demco Machine, ¿no? Y aquí se está haciendo una prueba de pegado, ¿ya? En que se toman los dos elementos y se hace un proceso de tracción en espécimen pequeño. Eso, la verdad que hay que hacerlo en espécimen pequeño porque pescar un tablero completo y hacer que esto se produzca es muy difícil. Pero nos damos cuenta que en general, cuando se produce la ruptura, la hojuela se desgrana completa al momento de hacer el corte, ¿ya? Y eso es lo que buscamos. Además, hacemos, como les decía yo, pruebas de campo, o no pruebas de campo, sino que pruebas de testea a tamaño de escala natural, con condición de precarga y condición de carga, y tenemos pruebas que tienen que ver con respecto a la caída de un saco o de impacto que asume ciertas características de resistencia o de flexión a la caída de elementos. Además, hacemos pruebas de cisalle. ¿Cuál es la resistencia al corte de un elemento puro? ¿Ya? Y aquí les puse yo los 3 productos más comunes nuestros para ejemplificar cuánto es lo que resiste antes de cortarse el tablero. Nuestra estrella es el OSB APA. Después está el OSB Home, que son para algunas aplicaciones menores, y después está el Multiplaque. Solo en esta propiedad, asumiendo que la resistencia del OSB APA es el 100%, ¿ya? El OSB Home tiene de resistencia al corte un 30% menos y el Multiplaque tiene un 50% menos, a pesar de que se ven exactamente iguales. Porque lo que ocurre es que la receta del OSB es lo que uno puede manejar, a diferencia de otros productos, ¿ya? Por eso que es importante saber identificarlo, ¿ya? Rápido en esta parte, porque yo sé que la hemos visto varias veces, ¿ya? Aprendan a identificar un timbre. Me da lo mismo, créanme, de que si este certificado es para nosotros o es para un Weyerhaeuser o un Georgia Pacific o un Kronos o lo que quieran. Pero esto tiene que estar certificado porque si no, ustedes como clientes se van a meter en problemas, ¿ya? La casa no va a durar lo que dijeron y los van a perseguir. Entonces, ojo, busquen un sello de algún certificador. Busquen el sello Canto, busquen el cumplimiento normativa. Las normativas en general internacionales de tablero exigen que exista trazabilidad. Por eso que es así. Hoy día en Chile se está discutiendo la norma de tablero de OSB, ¿ya? Y está haciendo que esto sea obligatorio
en el mercado nacional para los fabricantes, pero no para los que importan. ¿Ya? La importación va a seguir entrando sin cumplir la normativa local. ¿Ya? Pero es mucho más interesante de que ustedes puedan elegir, porque a la larga después van a querer hacer un cajón para unas flores y van a usar un tablero de ultra resistencia y no tiene sentido. Mejor un multiplac, un induplac, o un ecoplac, ¿ya? O cualquier tablero que no que se ajuste a la resistencia que ustedes requieren. ¿Ya? Después estas son las aplicaciones en general desde el punto de vista del uso. Y solo cuando un tablero cumple todas las características, como les decía anticipadamente, es un tablero que puede ser caracterizado y recibe el honor de llamarse tablero estructural o rated sheeting, y quien es la institución que lo entrega puede aparecer ahí, ¿ya? Pero esto es un beneficio para ustedes, ¿ya? Ustedes van a poder saber, el día de mañana van a poder trazar la información, y si hay algún problema, hay documentos internacionales y nacionales que les sirven a ustedes desde el punto de vista de aplicación. Desde el punto de vista de durabilidad en general, podría agregar que nosotros hemos hecho una gran cantidad de pruebas de campo con respecto a al trabajo de las termitas, de los hongos y de los hongos manchadores. Y para eso se seleccionó un clima tropical húmedo en que la precipitación es sobre 4.000 milímetros al año y la humedad promedio es de 90%. ¿Ya? Este ensayo es un ensayo de campo, es decir, se mantiene ya más de 20 años en proceso, 20, 30 años en proceso casi. Lo está haciendo la Universidad de Michigan y ha sido respaldado y validado en ciertas características con algunos ensayos locales a menor escala de laboratorio del Instituto Forestal de la Universidad de Chile y del Museo de Historia Natural en su momento. ¿Ya? ¿Por qué elegimos Hilo Hawái a nivel internacional? Porque es donde están estas condiciones muy, muy, muy adversas para un producto de tablero de madera, y además porque es donde se encuentra la mayor población de termitas subterráneas del mundo. ¿En qué consistió esta tarea? ¿Ya? Lo primero que se hizo fue determinar si el hongo manchador o el hongo, perdón, o el hongo o el hongo de pudrición se iban a formar o no se iban a formar. Se inventó ¿cómo se llama? Una probeta específica y se sometió a aplicación. Y este fue el comportamiento después de varios años de exposición. Entonces podríamos decir que las probetas sin tratamiento, ¿ya? Presentaban esta condición, y las que estaban con tratamiento no presentaban esta condición. Por tanto, se determinó de que habíamos logrado eliminar el hongo de pudrición o el hongo manchador. Asimismo, a esto le llamamos una prueba de campo, donde se entierran cajones, se ponen en el pasto y se dejan ahí un par de años, casi 7, ¿ya? A la vista, con la humedad natural, y que venga el que quiera a atacarlo. Y cuando se fue a revisar esto después de un año de exposición, se determinó de que que era el testigo, para ver si efectivamente existía ataque o no existía ataque. El testigo que estaba sin la prueba de control, estaba sin tratamiento, estaba prácticamente carcomida completamente, y la que estaba con protección no presentaba ningún grado de ataque. Fíjense que la flecha en la probeta es la que indica la posición de exposición. Por eso es que estas están con la flecha hacia arriba y esta está con la flecha hacia abajo. Esta va continuando. Fíjense que la probeta número 28, ¿ya?
Así que hay una gran cantidad de probetas para poder ir sacando y ir verificando si hay o no hay ataque en año a año. ¿Ya? Acá, en pequeño, se ve aproximadamente cómo se ha comportado después de 7 años de exposición un tablero de OSB y ya hay ciertos grados de ataque en el OSB. Pero en general podríamos decir que una muestra madera versus una muestra de SmartSight o de un OSB Guard están libres de ataque, ¿ah? Dado en la inclusión de boratos de zinc. Desde el punto de vista de tablero, según los orígenes, nuevamente les presento esta tabla. Para pisos, muros y techo debemos tener certificación APA, TECO, TP, ¿ah? O la que quieran colocar acá, deben tener esa certificación para vivienda, ¿ya? Las fábricas serias europeas siguen certificando hasta el OSB2, ¿ya? Pero las que no son tan serias solamente le colocan el grado estructural en vez de tener la certificación. Y por último, les recalco el tema de la emisión del formaldehído. En general, esto se mide en partes por millón y cuando tú tienes menos de una parte por millón, está habilitado para el uso de construcción civil, y cuando tienes más de 2 partes por millón, que generalmente son de algunos tableros de origen asiático o algo de Rusia, arreglan el tablero básicamente con puro adhesivo, que es más barato que hacer toda una inversión en el trabajo de la mejora del entrecruzamiento de la hojuelas. ¿Ya? A modo de ejemplo, voy a cerrar un poco el capítulo, ¿ya? Nosotros como producto a nivel nacional nos hemos deshecho absolutamente el formaldehído y estamos con un adhesivo MDI. Por tanto, ya no tenemos emisiones de formaldehído en los tableros de ningún tipo, ¿ya? Hacemos el de los OSB Multiplaque, Induplaque, Ecoplaque, ¿ah? Home, hasta la APA, lo hacemos todos con MDI. Por tanto, no tenemos ningún grado de emisión. Y en el pasado siempre estábamos con una emisión que era menor a 1. ¿Ah? Perdónenme. Respecto de los catálogos, revisen nuevamente los catálogos técnicos para aprender de esto. Revisen los cantos, revisen los timbres, ¿ya? Esto se da para ambos productos de revestimiento y más que nada no se guíen solamente por el precio. Yo les puedo apostar que, sin temor a equivocarme, de que nosotros sabemos mucho más de la ropa, de los celulares, de los computadores, de los relojes que estamos comprando, ¿ah? Y somos mucho más acuciosos en la investigación de esos productos que una investigación o una solución del tipo, ¿cómo se llama? Menor, una inversión menor. Y cuando hacemos la inversión de nuestras vías, que es las casas, nuestro criterio empieza a pasar por una selección del valor, ¿ya? No le estoy diciendo que eso vaya a hacer que ustedes paguen cualquier locura por un tablero, pero sí quiero emplazarlo a que hagan una buena selección y una buena búsqueda del tablero, ya sea nuestro o de la competencia, pero que terminen en un muy buen desarrollo de una vivienda, ¿ya? Las gracias se las doy, pero no he terminado porque quiero mostrarle un video que me llegó, ¿ya? Y ahí voy a abrir para las preguntas y respuestas. Voy a salir de acá, no guardar los cambios, y voy a ir a... ¿Están ahí todavía, cierto? ¿No se han ido? Estamos aquí contigo. Perfecto. Entonces, mira, este es un video que no lo puedo colocar en la pantalla. Deme un segundito, ¿eh? Voy a
Les voy a ver si les puedo poner el link. Entonces ahora yo debería estar aquí y ahora vuelvo a la pantalla del webinar y comparto mi pantalla. Esa no es. Ah, la tengo que poner. Esta la tengo que poner acá abajo. Ahora están viendo un link de Facebook. No, No. No. estamos viendo réplicas de tu pantalla. Qué buena. Oye. Y esto lo tendría que ser. ¿Tienes el link, Álvaro? Porque si lo tienes, yo puedo incluirlo acá Ah, y perfecto. lo reproducimos desde la plataforma. Sería genial. Entonces lo voy a colocar, lo voy a pegar en el chat. Exacto. Pégalo ahí. Entonces voy a dejar de compartir. Y en el chat, Abajo. en el chat, para que Chat todos to ustedes, comment. para que todos lo verifiquen. ¿Ah? Ya, ahí sí. ¿Ah? Si lo puedes reproducir, por favor, Carolina. A mí no me aparece tu link. No. Dice, está debajo de Rodrigo Soto Simone, que Ah, perfecto. Ya no he dicho nada. Dame un segundito. Sí. Dame un segundo. Vamos a ver si lo podemos incorporar en videos. No. No, me dice que no, que es inválido. ¿no? Porque es un video de Facebook, no está en YouTube, ¿cierto? No, no está en YouTube. No, la única forma es que tú compartas tu pantalla nomás y lo puedas reproducir de ahí mismo. Entonces, comparto mi pantalla, permitir. ¿Ahí? Ahí se ve muy pequeño, ¿Ahí sí. se ve? Sí. De pitear la sierra eléctrica, fregándome en todo momento, Perdonen la música, pero está en el video. etcétera. Me acabo de pitear la sierra eléctrica porque miren pedazos de lata, miren pedazos de fierro, miren fierro entre medio de las planchas, miren basura, pedazos de melamina, bolsa. Echaron toda la basura que vieron y la metieron entre medio de las. Miren pedazos de cerámico, hay pedazos de cerámico aquí. Álvaro, si agrandas las flechas, quizás se pueda agrandar la imagen. Oh, no, no se agranda más. No, ya. Pero básicamente, ¿por qué les mostré este video? Que se escucha más lo que dice el locutor que lo que es importante. ¿Ya? Es que la persona que estaba ahí, que se encontró con este tablero, el tablero venía, eso es un waferboard o un tablero que está hecho con desecho, que también tiene la apariencia de OSB. ¿Ya? Entonces, el hecho de identificar adecuadamente un tablero, de acuerdo a todo lo que les he contado, es la manera de hacerlo. Es la manera de hacerlo. Todos le pusieron OSB y todos creen que esto llegar ya a ser, pero no es tan simple. ¿Eh? Entonces, era la última cosa que les quería mostrar. ¿Eh? Así que, Carolina, todo suya el tema de las preguntas. ¿Eh? Perfecto. Igual algunos dijeron que vieron el link a través del que dejaste en el chat y se podía ver. ¿Ya? Perfecto, Otros perfecto. nos dieron... Mírenlo para que se lleven tremendas sorpresas con respecto a lo que puede salir en los tableros. ¿Eh? Sí. Igual algunos estaban diciendo que se podía agrandar de ahí, pero ya vimos que no nos funcionó. Sí, Bueno, pero ahí está el link y lo pueden ver. es un problema de usuario, así que no me pidan mucho. Yo con suerte hago webinar. ¿Ah? Así que, perdónenme. ¿Ah? Sí, no, pero ahí está ¿Ya? el link para que lo puedan ver tranquilo y que Sí. confirme lo que está diciendo Álvaro. Ya, mira, empezamos con las preguntas. César Muñoz
Él hizo una pregunta. Al principio del webinar dice, aprovecho de adelantar la pregunta. ¿La falta de stock se ha producido por falta de mano de obra producto del COVID-19 o ha habido otros factores que han incidido en este problema? No, la falta de stock se debe a un aumento extraordinario en el consumo. Nuestras plantas felizmente no han detenido o no se detuvieron hasta recién la semana pasada que iniciamos la para de la planta 2, ¿ya? Y estamos haciendo una mantención anual, pero en general el problema de abastecimiento es un problema mundial y que ha llevado a las alzas extraordinarias de valores como en todas las cosas, ¿ah? Pero nosotros hemos seguido con full producción y no hemos cortado la línea. Muy bien. Felipe Torres, bueno, pregunta si vamos a subir el link de este webinar a alguna plataforma. Sí, a los que asistieron yo les voy a enviar el link de esta capacitación en particular, que va a estar vinculado al canal de YouTube de Catálogo Arquitectura y lo pueden ver, ¿ya? Es un link privado, no está abierto al público aún, porque la idea es que participen en el webinar cuando se realice. Ya, pero mañana lo más probable es que ya tengan el link en su correo para que lo puedan volver a ver, ya lo puedan repetir. Gustavo Aldana pregunta, ¿quién garantiza los 30 años? ¿Cuál es el organismo? Hoy día la garantía de esos 30 años está dada por el EP, ¿ya? Y que está basada en la experiencia mundial de la fabricación de tableros, ¿ya? Nosotros, como no les conté, no quise meterme mucho en el tema de empresa más que en el tema de OCB. Nosotros como LP somos la corporación mundial con mayor market share. Tenemos casi el 30% del market share mundial de fabricación de tableros. Tenemos 24 plantas productivas en Estados Unidos, 2 en Canadá y 4 en Sudamérica. Y es la garantía que damos porque efectivamente estamos absolutamente seguros de que eso es así. Obvio que viene la letra chica, que siempre y cuando cumpla las características de instalación y bla, 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 pero hoy día no hay grandes reclamos. Normalmente son reclamos menores con respecto a fallas de uso, pero no hay cataclismo que haya, no hay un cataclismo de reclamos por falla en general. Pero eso somos nosotros el que da los 30 años de garantía. Maravilloso, dice acá otra pregunta. Álvaro Gómez, ¿qué participación tienen la calidad y cantidad de fijaciones en el cumplimiento de características estructurales? A ver, el tablero por sí solo tiene la calidad o la característica estructural. Ahora, ¿cómo traspaso la característica estructural a la estructura del muro para que esa trabaje solidariamente? Necesariamente tiene que ver con el tipo de fijación. Si yo coloco una mala fijación, supongamos voy a fijar un tablero USB a una estructura de madera y en vez de usar un clavo de 2,5, uso un corchete de 2 milímetros, no voy a tener la sección suficiente para transmitir el corte, porque se van a desgarrar los clavos primero. Entonces, están íntimamente ligados el espaciamiento de las fijaciones, el tipo de la fijación, la resistencia del muro y la resistencia del tablero, porque hay que lograr que todo esto trabaje de una manera conjunta. Por tanto, es súper importante el espaciamiento, el tipo clavado, ¿ya? Así como el proceso de humectación previo. Gracias, Álvaro. Álvaro Gómez hace una pregunta que yo siento que ya la respondiste, pero la vamos a decir igual. Dice, ¿qué condiciones de mercado hicieron tan significativa el alza de los tableros en tan corto tiempo? ¿Es por la tremenda demanda que han tenido? En general, vuelvo a repetir, es un tema, el OSB es un commodity, es como el azúcar, es como el cobre, y tiene alza y baja de acuerdo al mercado mundial. El mercado mundial, el OSB se estuvo transando a nivel de dólares
a $1.500 el metro cúbico. A nosotros nos costó pelea interna porque querían que mandáramos el OSB de Chile a Estados Unidos y a otros países con ese profit, y nosotros dijimos que no había ninguna posibilidad porque lo dejamos local, porque llevamos 20 años haciendo que el proyecto, que el mercado funcione y que resuma esto, y por tanto detuvimos grandes cantidades de las alzas mundiales y la dejamos acá porque creemos que nuestro país necesita tener este producto y había que generar riqueza acá, no llevársela, ¿no? En el fondo. Entiendo. Rodrigo Soto pregunta, ¿cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia estructural entre un tablero USB de 9,5 y 11,1 milímetros? En general, Rodrigo, ¿cierto? Rodrigo. Rodrigo, en general, los OSB se miden por span rating, no por espesor. ¿Ya? Yo puedo hacer que el mismo tablero tenga una super resistencia estructural y me dé 60 centímetros, por ejemplo, de espaciamiento, o me dé 45, porque depende de la receta. Por tanto, lo que tú debes aprender a leer es el timbre en los tableros, ¿ya?, que te va a decir cuál es el span rating. Si tú comparas un USB de 9.5 con un USB de 11, en el caso nuestro, nosotros tenemos el USB de 9.5 es un 16 raya 0 y el USB de 11 es un 24, es un 24 raya 16. ¿Ya? Quiere decir que el de piso, o sea, el de 9.5 lo puedes poner en espaciamiento a 40 en los muros y en los techos, y el de 11 es 24-16, lo puedes poner a 60 a nivel de cubierta, a 60 en los muros y a 40 en los pisos. ¿Ya? Entonces, aprender a leer el timbre, que es lo que nosotros le íbamos mostrando en las tablas en general, es lo que te va a dar el span rating. Gracias, Álvaro. Rodrigo Jiménez pregunta, en un panel SIP en el cual se utilizan los tableros USB, ¿cómo comprobamos que el panel utilizado es el adecuado para estructura, para interiores, etcétera? En general, hace unos 5 años, 6 años, se hizo la norma de SIP, ¿ya? Una buena recomendación, porque es poco conocida con normativa, yo te diría que le exigiera o le pidiera a la empresa que te está fabricando el panel SIP que cumpla la normativa vigente. Ahí están tipificados los tipos de ensayo, las cargas, y también se hacen las mismas cargas físico-mecánicas que son de flexión, tracción y compresión. También vi otra pregunta que estaba por ahí: ¿cómo garantizaba yo que el espaciamiento se pudieran poner los pies derechos a 1,20 m? La verdad es que pueden no poner pies derechos. Un panel de 90 milímetros de PS resiste casi 1.100 kilos de compresión pura, alrededor de 1.500 kilos de flexión en el plano, y alrededor de 1.600 kilos por metro lineal de resistencia al corte, que son números muy grandes, ¿ya? Aparte de eso, tiene una rigidez y una uniformidad completa. Desde el punto de vista de revisar la normativa, tiene dos cosas adicionales, que no es llegar y hacerlo como pegar Plumavit con 2 placas de USB. Eso tiene que tener un EPS, que tiene que tener permeabilidad, tiene que tener retardante ignífugo, tiene que tener un adhesivo que sea, ¿cómo se llama?, que no sea base acuosa para que no se deshaga en el tiempo, y normalmente tiene que ser simétrico en ambas caras, ¿ya? Hay gente que vende un panel SIP que pone un USB y una placa de yeso cartón. Eso no es un SIP, eso es un panel cualquiera, ¿ya? No lo consideraría estructural y no haría eso bajo ningún punto de vista. De hecho, la normativa no lo autoriza, ¿ah? Para Gracias, más consulta, usar el correo alvaro.rojas@lpchile.cl, ¿ya? Yo lo voy a dejar anotado acá. Eso, ¿eh? Si quieres yo lo anoto y tú haces la otra pregunta.
de punto CL, ya lo hice, ya mira. Sí, ya. Andrea Cor dice, buenas tardes, ¿cuál es el mejor producto que se puede aplicar sobre un tablero de interior OSB para terminación y quede adherido y listo? Oye, Andrea, esos son tableros de... si estamos en el tema decorativo, entendiendo que esa es la aplicación y solo si es decorativo, mueble o de alguna condición especial, cualquier cosa lo puedes pintar, ¿ya? En general las lacas funcionan muy bien. Hay algunas tintas semitransparentes que también funcionan muy bien, de algifol sobre todo, ¿ya? Eh, pero te diría que eh, vas a tener algunos problemas. Si lo usas desde el punto de vista de base solvente, las lacas funcionan muy bien también. ¿Ah? Pero no va a estar exenta a que existan algunos grados de que se te levanten algunas hojuelas menores, pero después de eso la retira y vuelve a pintar el punto. Pero las tintas semitransparentes o las lacas funcionan muy bien, pero solamente para efectos decorativos. No piensen que pueden pintar un OSB en una casa por fuera y eso los va a dejar impune. Lo primero que les va a pasar es que yo les voy a quitar la garantía. ¿Ya? Por mala aplicación. Por no cumplir la parte de la letra chica que les dije que había que leerse el catálogo. ¿Ah? Luis Álvarez pregunta, ¿es un factor el tipo de fijaciones en el comportamiento del tablero? Sí, correcto, eso ya lo contestamos. Efectivamente, el tipo de fijación es el que transmite la carga que resiste el tablero a todos los otros componentes. Rodrigo Soto pregunta, ¿qué tipo de fijaciones recomienda? ¿Clavos o tornillos? Depende del tipo de estructura. A mí generalmente, cuando trabajamos en industrialización, me gusta el clavo tipo pallet, que es de base rectangular y por tanto tiene una resistencia a la tracción muy buena. Además tiene un alto rendimiento y si trabajamos en madera, cipo, perfil metálico, el tornillo de 6 por 1 5 octavos, cabeza trompeta, funciona fantástico. Lo que sí tienen que ver es que el tipo de fijación en el metal debe roscar con hilo metal al menos 5 roscas y en el caso de la madera debe pasar al menos 2 veces el espesor en el elemento que lo estamos fijando. Gracias. Felipe Torres pregunta, dice que se suma a la pregunta sobre paneles SIP que se hizo anteriormente. ¿Qué tan confiables para uso estructural? Me intriga ya que sus pies derechos se instalan cada 1.22. Sí, Rodrigo, lo puedes sacar. Elimina los Felipe, pies, Felipe, elimina los pies derechos y lo puedes hacer con tablilla. ¿Ya? La charla de la próxima semana es de SIP, la del próximo martes. por eso, el próximo martes. ¿Ah? Sí. Es de SIP, así que bienvenido, ahí van a ver todas las consultas, dudas y preguntas respecto al SIP. ¿Ah? Andrea Cor pregunta, ¿no existe alguno de los tableros USB que venga con una terminación lista interior? No, no, hicimos algunos inventos, pero nos adelantamos en la tecnología, pero como era poco el mercado y nadie lo recibía muy bien, cosas, al final salimos hacia atrás y descontinuamos el tablero. Ok. Carola Bella pregunta, ¿el espesor de 14 milímetros es estándar o especial? No tenemos de 14 milímetros. Tenemos de 9,5, 11,1, 15,1, de 18,3, de 15 y de 18. ¿Habrá sido especial o no existe? Que yo sepa, no, nunca lo hemos fabricado el de 14. Eso debe ser de otra compañía. Puede ser. ¿Ah? Sigamos acá con otra pregunta. Germán pregunta, Y espera, diga, en general los tableros de USB, dado el proceso que se hacen, ¿ya? Que se usa una prensa de plato, el espesor no es calibrado, ¿ya? Solo las empresas que hacen USB, que trabajan con respecto a prensas de rodillo, como la fábrica de Brasil de nosotros, que es la única que tenemos, porque se la compramos en su momento a Maciza, es la única que entrega tablero calibrado en espesores, pero el 14 milímetros no es un espesor
te diría yo, de origen americano APA, me iría más hacia una normativa europea o Cronos o algo de Chile. Gracias, Álvaro. Puedo estar equivocado también, pero no lo he escuchado el de 14 por lo menos. Germán pregunta, perdón la ignorancia al respecto, pero el OSB ¿se puede estucar, maquillar o enlucir? No. No directamente. No directamente. Te recomiendo que vaya a la biblioteca. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, el que está puesto en la biblioteca, que es un estuco OSB que hicimos con Presec hace unos 15 años, 20 años. Y está claramente especificado ahí cómo hacer el proceso de colocación con una malla de metal desplegado, con ciertas fijaciones y todo eso. Y está en uno de los capítulos del libro que escribimos. La recomendación más fácil, en vez de hacer ese proceso, ya llegó el producto, el ABES, que es ¿cómo se llama? Una terminación exterior con aislación incluida, ¿ya? De bastante velocidad, de muy buen valor y que te da un acabado perfecto en la casa, ¿eh? En una manera fácil. Y no le agregamos carga, además. Gracias, Álvaro. Alan Espinosa pregunta, ¿cómo puedo identificar si un tablero tiene certificaciones de manejo sustentable en su fabricación o no existe un estándar? Hasta aquí no es obligación dentro de las normativas internacionales colocar el tema del manejo sustentable. Te puedo contar de que desde el punto de vista del EP, nosotros tenemos, las plantas en Estados Unidos tienen certificación LEED, ¿ya? Desde el punto de vista local, nosotros, o sea, el EP no posee bosques, ¿ya? En ninguna parte del mundo. El EP se abastece de bosque. Lo que sí tiene son un equipo de ingenieros forestales que se aseguran de que los bosques en los cuales estamos comprando y nuestros proveedores tengan los manejos de bosque aprobados, que hagan y además marcan uno a uno los árboles que se están comprando, de manera que te pueda llegar adecuadamente y tener un manejo sustentable de la vivienda. Pero localmente, hoy día no contamos con una certificación de ningún tipo desde el punto de vista medioambiental, que no quiere decir que no nos preocupemos, ¿eh? Hoy día tenemos los precipitadores electrostáticos que prácticamente tiran vapor al medio ambiente, tenemos dobles procesos quemados, nosotros no producimos riles de ningún tipo, usamos del 100% de la madera que entra a la planta, más del 95% sale como tablero de primera, ¿ya? Lo que no sale como tablero de primera se usa para hacer los tacos de los propios pallets y las cortezas y todo ese desecho se usa como combustible para el horno que calienta que seca la hojuela y que calienta ¿cómo se llama? El aceite de las prensas. Gracias. Héctor Lezana pregunta, ¿cómo andan con la cantidad de stock para despacho inmediato de tableros OSB APA? Pregunta en el teléfono equivocado. No, ninguna posibilidad que yo me desprenda de eso. Yo soy área técnica. Llama al área comercial o dependiendo de la cantidad, pues, entiendo que se acaba de lanzar el e-commerce que tenemos en la página web y que tú puedes comprar directamente en medios pallet o 2 pallets, una cosa así, y hay algo con el tema de la entrada. Entiendo que hay entrega suficiente por el momento. Gracias, Álvaro. Mauricio Martínez pregunta, en la práctica, ¿qué cubre esta garantía? Toda la propiedad estructural. Eso quiere decir que yo a los 30 años, si tú hiciste una casa, cumpliste las características y el tablero, tú me llamas al año 29 y me dices, Álvaro, ¿sabes qué más? El tablero no está comportándose dentro de las características estructurales que están definidas, que están tipificadas y están anotadas en el tablero. Hacemos la prueba y yo me doy vuelta y te digo, tome,
aquí está el tablero de vuelta. ¿Ya? En el caso de los siding, por ejemplo, nosotros tenemos una garantía de 50 años, ¿ya? Y esa se llama, perdón, es de 30 años, 50 años en Estados Unidos, y es una garantía que se llama 525. Durante los primeros 5 años, si hay defectos en el producto o ataques indiscriminados estructurales por las termitas o por los hongos y otras cosas, durante los primeros 5 años te devuelvo el tablero y después de eso te devuelvo el daño equivalente por el tiempo no prestado, ¿ya? O sea, si me llama el año 29, ¿ya? Al día 364 yo te voy a pagar un día de la porción del valor del tablero de la factura que tenemos o en el valor que se vendía, ¿no? No, en general las garantías están expuestas en la página web, ¿ya? Tienen que ver básicamente con que el tablero cumple su vía estructural en una condición de vivienda típica, ¿ya? ¿Cómo yo voy a verificar eso? Básicamente le voy a poner un higrómetro, ¿ya? Y el tablero tiene que tener una humedad del 14, 18, hasta el 20%. Si yo voy a la casa y tú me llamas y yo lo mido y le pongo el higrómetro y la humedad es del 42%, te voy a decir, señor, usted, esa casa tiene un problema distinto. Usted está incumpliendo las características de que debe ser una condición seca. Si tú lo clavaste mal y se te desarmó el muro, te voy a decir que está mal clavado porque no tenéis la fijación adecuada, ¿ya? En general, es cuando el tablero se desintegra por paso del tiempo, ¿ya? Cosa que felizmente no hemos tenido ningún problema. Llevamos 20 años en Chile, ¿eh? Y nunca hemos tenido una reclamación de ese tipo, ¿ya? Casi todas las reclamaciones son porque no lo humectaron, porque le pusieron pintura por fuera, ¿ah? Porque le pusieron el estuco directo, porque aplicaron un granulato de trastomérico. Básicamente, eso. ¿Ah? Perfecto. Andrea Cor pregunta, ¿cuál es la wincha recomendada para sellar uniones entre tableros? Entiendo que se refiere al OSB HRAP, ¿ah? Y esa cinta que se coloca es una cinta 3M, ¿ya? Que la vende la empresa 3M directamente, ¿ah? Perfecto. Y que tiene la permeabilidad adecuada y también está en el catálogo técnico nuestro del OSB RAP y está con nombre y apellido para que ustedes la puedan solicitar. Patricio Lío pregunta, si LP es una empresa nacional, ¿a qué se debe el alza de precio? ¿LP trazó según el valor de mercado mundial? No, no. Y al igual que todos, pues, si suben las cosas, todos queremos subirlas, pues, ¿ah? O sea, la pregunta que te hago, o sea, que le hago yo a él, si los valores de su profesión suben al doble, ¿él queda abajo? ¿Cobra la mitad, cobra un cuarto, regala el trabajo o tu funcionamiento es tener un profit? Yo creo que nosotros como LP fuimos bastante responsables y defendimos a nuestro país desde el punto de vista del alza lo más que pudimos, ¿ah? Desde el punto de vista de mantener suministro constante, de no exportar. Nosotros no exportamos ningún metro cúbico desde las plantas chilenas y lo dejamos todo localmente. ¿Ah? Pero evidentemente tú tienes una obligación desde el punto de vista de empresa, de industria, de corporación, de generar beneficios y eso es lo que se busca. ¿Mm? O sea, no creo que ninguno de los que estamos acá viva de la beneficencia. ¿Ah? Se entiende. Sebastián Muñoz pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para el uso del tablero a la vista? Interior. No especifica. En general, el tablero no está diseñado para ser usado a la vista. Desprotegido. Tiene que estar protegido. De eso, el grado de exposición exterior protegido. Pedro Troncoso pregunta, ¿cuánto tiempo pueden estar expuestos a la lluvia en el caso de una construcción en el sur? Pregunta de catálogo.
En general depende mucho de la zona climática. Dentro del catálogo técnico hay un cuadro que secciona el país en 5 zonas y da los tiempos de exposición de acuerdo a la zona climática en que están. Pero si está en una zona seca, podría estar, no sé, 2 meses. Si está en Coyhaique, que llueve todos los días, 30 días. ¿Ah? ¿Ya? Pero básicamente un producto que el tiempo de exposición lo da la cera que tiene en el proceso. Entonces apenas se le quita ese bloqueador solar, ¿ya? Que es la cera, es recomendable tenerlo. El caso más patético, que no lo recomiendo, fue un proyecto en Puerto Vara que estuvo 2 inviernos expuestos. Eran 180 casas durante 2 inviernos expuestos y el tablero estaba en una condición bastante aceptable. ¿Eh? Esto es para que se den cuenta que básicamente que si bien se moja y ojalá protegerlo, tampoco hay que levantarse en la noche ni soñar que se me va a mojar el tablero. Eventualmente lo que pueden tener es que el tablero se expandió, dado que no tenía la humedad de equilibrio, ¿ya? Pero no es un tema de que el tablero se vaya a fatigar estructuralmente. Ahora, si el tablero está, como digo, siempre sobre el 60% de humedad, evidentemente ahí hay un tema que no tiene nada que ver con el tablero, sino que tiene que ver con la cantidad de agua que tiene. Claro. Sergio Riquel me pregunta, ¿puedo pegar una plancha de yeso cartón sobre OSB? Y de ser así, ¿cuál es el mejor pegamento? A mí me encanta y hay un adhesivo Franklin para eso, ¿ya? Que también está en nuestro catálogo. Es el adhesivo, entiendo que se llama Tide Bond. ¿Ya? Si quieres, por favor, que me mande la pregunta por el correo y yo le envío el dato específico. ¿Ya? Sí, yo acabo de poner nuevamente el correo porque había quedado un poco mal redactado, pero Sí. está, es el último, ¿ya? Sí. Cristian Paulet te pregunta, ¿por qué el formato de venta es de dimensión 1220 por 2440? Porque somos americanos, de 4 por 8 pies. Sí, yo sé que no le cierra el número con los pies derechos y que en general es una pregunta muy usual, pero en mi defensa voy a explicar, voy a poner la pizarra, ¿ya? Si yo tengo estos pies derechos, estoy dibujando una esquina, ¿ya? Y coloco por dentro, por fuera, el tablero de OSB, ¿ya? Voy a tener ese revestimiento. Entonces, la pregunta de él va a que si yo tengo 1,22 por fuera y 1,20 por dentro, en el segundo pie derecho, o sea, en la segunda plancha, yo ya me salgo el mismo montante. Lo que uno debe procurar, y que se da muy fácil, es que la plancha interior debe ir a un montante distinto que la del OSB. O sea, este encuentro queda en un montante y este encuentro queda en el otro montante. Y de esa manera, el andar siempre es así. Ahora, ¿por qué esto se piensa de esa manera? Porque aun cuando yo tenga de aquí a acá una distancia, jamás va a ser la que tengo exterior. O sea, si yo hubiera partido esta casa al revés, yo hubiera colocado esto, el 1,22 me hubiera llegado allá y el otro 1,22 me hubiera llegado allá. Entonces, igual necesito duplicar el pie derecho. Por tanto, la manera más fácil de no duplicar los pies derechos es de hacer estos traslapos y cambiar el ritmo en el tablero. Perfecto, Álvaro. Carlos Soto Bien, dice, hagámosla.
hagamos la pregunta del millón. Han hecho muchas preguntas ellos y yo me quiero vengar con la pregunta. Igual quedan preguntas todavía que te están haciendo en el chat. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? Dejemos, lo que pasa es que estoy topado, ¿ya? Ya, entonces, que Hagamos, las manden a tu correo, ¿te parece? que la manden a mi correo, pero hagamos las últimas 3. ¿Ah? Bueno, las últimas 3. Respondamos rapidito. Dice, ¿se cuenta con los BIM de los tableros para cálculo de eficiencia energética? Pregunta Carlos Soto. Sí, están en el catálogo de arquitectura. Ya, catálogo BIM, ahí están. Cristian Noriega, ¿el tablero Hughes Wrap se puede estucar? El house wrap, El House Wrap, perdón. Sí. Cristian, el tablero house wrap no está diseñado para estucarse directamente, ¿ya? Ya. Aún así, si tú hicieras un estuco directo, que podría en algún mundo paralelo llegar a ser, porque sí tiene la adherencia, ¿ya? Va a tener un problema de uniformidad. Si el estuco que aplicas directo no resuelves bien las uniones del OSB, que tiene diferencias de nivel, va a tender a copiarse en el estuco afuera todas las uniones. Y cualquier dilatación y contracción que se produzca en la casa se va a fisurar en el estuco porque es un elemento rígido contra uno flexible. Por tanto, hacer que el estuco se adhiera al tablero, si bien es posible, ¿ya? No es aconsejable desde el punto de vista estético porque vas a tener una tremenda cantidad de postventa dado que se te van a marcar los tableros tarde o temprano por un elemento rígido sobre uno flexible. Por eso que hay que generar un elemento independiente, ¿ya? Entre que permita que estos dos elementos se dilaten y se contraigan a destiempo, ¿ya? Perfecto. Manrossi Mejía dice, ¿cuenta LP con la capacidad de tecnología de recibir y reciclar los desechos de OSB que puedan generar los clientes? No. No, básicamente porque ese tipo de productos serían los particle board, serían los tableros de tipo maciza, melamina, aglomerado, ¿ya? O fibra de celulosa, ¿ya? Puesto que para nosotros es súper importante que la hojuela, que aquí viene la pregunta del millón, para regalar la OGUC ilustrada, ¿ya? ¿Cuál es la característica de la hojuela? ¿Cuántas veces debe ser el largo del ancho? Repito la pregunta. Si el largo de la hojuela, ¿cuántas veces debe caber el ancho para que sea una hojuela válida para el tablero? 1, 2, 3 o 4. Aquí tengo unas respuestas. Vamos a ver. ¿No? La primera persona que Ahí, respondió... Germán. Ya, Germán. momento. No. Sí, Lo que a mí me parece, Mario Navarro dice 2 veces. Espera. ¿Eso está correcto? Espérate. Bueno, el primero que dijo 2 veces gana. Ya, Mario Navarro entonces. Ay, se me pasó para abajo, espérate. Sí. Está después de... Sí, Mario Navarro. Mario Navarro, entonces él se lleva la OGUC ilustrada. Mario, yo me voy a comunicar contigo por correo. Tengo tus datos, te voy a pedir la dirección y te la vamos a despachar. Sí, hay otros que también... Sí, después está... Acertaron, sí. 1 a 2 no, sí. 3 1 a veces 3, no, 4. al menos 2 veces sí. Ya, pero 2 veces. Ya, Mario, sí. Te felicito. Te ganaste la UCU. Ya, fantástico. Oye, igual quedaron preguntas pendientes, así que en el caso que quieran respuestas todavía, escriban a alvaro.rojas@lpchile.cl. ¿Y si no, nos vemos el próximo martes? Y si no nos vemos, claro, el próximo martes va a haber una nueva capacitación. El próximo martes. Con la temática ahora, que indicó Álvaro. Ideal que si tienen los temas y tienen las consultas, me las mandan y yo las respondo en la próxima capacitación al inicio. ¿Ya? Me parece muy buena idea. Así que muchas gracias.
Me encanta conversar con todos ustedes. ¿Ah? Y les prometo que el próximo martes va a ser una capacitación más larga. ¿Ah? Pero 1 hora es lo que dijimos, ¿cierto? Para que no se nos aburriera. Sí, sí, Es exacto, mejor que exacto. queden con ganas. ¿Ah? Así que Álvaro, muchas gracias. Como siempre, una súper buena presentación. Y nos De vemos el nada, que esté próximo muy bien. martes. Les voy a mandar el link también de la inscripción para que no se la pierdan. Que Ok, estés bien. gracias a todos, que estén Chao, muy bien. chao. Hasta Cuídense. la Chao, próxima. chao.